Vamos a abrir por favor en segunda a Timoteo. Seguimos con cartas desde la cárcel. Ahora, segunda Timoteo fue escrito después de estas cartas que hemos estado estudiando. Fue la primera vez que Pablo fue preso y tuvo que viajar a Roma y toda la cosa. Ahora, segunda Timoteo es de unos, vamos a decir, quizás 3 años después de ser librado. Tuvo audiencia con el emperador y pero fue librado. Como quizás 3 años después, otra vez lo arrestaron y ahora sí, ya tuvo condena. Y cuando escribe esta carta, realmente es casi, o sea, la contingencia aquí es que no vuelve a ver a Timoteo. Entonces le hace muchos encargos. Pero también le pide, vemos como Pablo, si era un hombre recio, porque le dice, la capa que dejé en Troas, cuando vengas, tráela. O sea, y trata de venir antes de invierno. Entonces, o sea, no tengo suficiente para cubrirme. Y si puede, porque si no viaja antes de invierno, luego los cruces de mar sobre tierra es muy tardado. Entonces Timoteo probablemente en Éfeso tendría que llegar a Troas, que está en la costa, es el estrecho de mar, y al otro lado Istambul hoy y todo. Entonces en ese pedacito, entonces ya es viajar en tierra hasta Roma. Entonces lo que harían es tomar barco en Troas y dar toda la vuelta por las penínsulas de Grecia y todo eso y llegar así a Italia. Entonces, pero por eso procura venir a verme antes de invierno. Y entonces hay detalles así en esto, pero si podemos entender eso, que la urgencia es diferente a las demás cartas, como que Pablo confiado en cierta forma de que por oraciones y que realmente defender su causa, que sí el emperador lo va a librar, lo va a quitar, le va a quitar la acusación. ¿Y cómo fue? Ahora, cuando es esto, ya hay una nueva persecución y en esto ya el emperador está mirando culpables. Si te acuerdas en Hechos, hay una parte donde Claudio, que fue antes de Nerón, Claudio el emperador, duró solo 4 años, pero cuando él fue emperador mandó que todos los judíos tuvieran que salir de la ciudad y de, por decir, la provincia de Roma. Y es como Aquila y Priscila ya estaban localizándose en Corinto, ubicándose y todo eso y tratando de empezar de nuevo. Y era del mismo oficio que Pablo, entonces hacían tiendas de lona. Entonces así se conocieron y así empezaron a colaborar. Pero Claudio hizo eso, Claudio fue asesinado, entonces Nerón. Entonces siguió Pablo y todo eso, pero Nerón estaba, o sea, como Claudia estaba culpando a los judíos, que era una mala presencia, por decir, y siempre políticamente se busca como culpable del problema. Entonces, pues ¿a quién culpamos hoy realmente? Es el problema. Es difícil cuando ya es todo por votación, pues lo que pasa es que nosotros también como que lo escogimos. Entonces, pero con Nerón, él ya necesitaba buscar como nuevos culpables, ya que no hay, por decir, judíos viviendo en la ciudad de Roma, pero hay cristianos. Entonces, y los veían como una secta de judíos al principio, entonces pues no queremos mucho a los judíos, pero no es un problema. Pero después en eso, y siguió después de Nerón, el rumor, la calumnia de que eran realmente ateos, porque no tenían imágenes. Y no querían quemar incienso y que no compraban carne en carnicerías donde compraban animales de los templos paganos que habían sido sacrificados y todo eso. Entonces simplemente por tomar decisiones de conciencia, los cristianos empezaron a como promover un concepto y un rumor que eran ateos. Entonces si hay una epidemia, es porque los dioses están enojados porque estos niegan su existencia. Entonces
lo que pasó, por ejemplo, en diferentes lugares del Imperio Romano con una epidemia. Por ejemplo, la gente toda la gente que puede sale de la ciudad y desafortunadamente así se extiende la infección en la región. Y los cristianos quedaban cuidando a los enfermos y les decían, pero se van a morir. Y, o sea, de por sí nos están matando. O sea, como que así, y cuando empezó COVID en la China, les estaban soldando sus puertas en casas y departamentos, que la gente enferma no pudiera salir, entonces cristianos le llevaban medicina, medicamentos y todo eso, y igual le decían lo mismo a los cristianos en la China, que no tienen miedo de morir. No. Entonces, es un asunto que ya habían resuelto ante Dios, entonces no tenemos miedo. Entonces, Pablo está con esta situación ya en 2 Timoteo, entre despedirse de Timoteo y darle últimos encargos y recordatorios, y mucho de eso, como que en 1 Timoteo, estando libre, Pablo le escribe a Timoteo y le escribe a Tito, y son muy parecidas las dos cartas, pero tienen que ver con cómo estructurar, cómo hacer provisión para la iglesia, para su crecimiento, para discipular, para atender a toda la gente en diferentes formas y necesidades y todo eso. Entonces, 1 Timoteo es como que muy así, y va como un instructivo mucho más. Y en 2 Timoteo es muy personal la carta. Es a Timoteo, pero no es acerca de qué hacer en Éfeso, o cómo hacer esto, cómo debe ser, qué debe ser como gobernar una iglesia o enseñar a la gente o algo así, sino mucho es encargos a Timoteo como hombre, como persona. Entonces, cuando vemos eso, muchas veces si estás leyendo en 2 Timoteo y te empieza a mover, es que Dios está tratando asuntos muy personales tuyos en cómo servir, y cómo seguir a Dios, cómo buscar a Dios y cómo servir a Dios y servir a los demás. Entonces vamos a dar lectura. Y tiene sus 4 capítulos, tienen la feliz coincidencia de caer los capítulos más o menos en divisiones naturales. A veces es raro cuando vas leyendo y realmente el primer versículo del siguiente capítulo pertenece al capítulo anterior. O sea, las divisiones de versos y capítulos a veces son raros. Alguien una vez dijo que parece que el que iba como poniendo números para capítulo y verso, iba montado en un caballo y estaba así en carretera, así caminando, y entonces así con el movimiento del caballo, pues así donde caiga la pluma va a poner el número. Entonces, pero esto realmente tiene la forma muy fácil de encontrar esto, y para entender rápido cómo va esto, en capítulo 1 mucho Pablo está hablando de cómo conoció a Timoteo, recordándole, y entonces le da un encargo acerca de eso, acerca de lo que él vio en Timoteo desde el principio y cómo le ha conocido todo este tiempo. Entonces le hace un encargo. Y ya en capítulo 2 tiene que ver con tu integridad y tu disciplina en buscar a Dios y prepararte adecuadamente para servir y para realmente desempeñar la tarea que Dios te ha dado. Entonces, otra vez, y le habla y empieza diciendo, tu hijo mío. Entonces, como que otra vez, o sea, es un encargo de un padre a su hijo en ese sentido, y da ejemplos y todo eso. En capítulo 3 es una advertencia. Empieza con una advertencia de que en los tiempos postreros, y es interesante, digo, yo siempre pensaba, leyendo esto, digo, bueno, ya eran tiempos peligrosos, O sea, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y Pablo está sentenciado a muerte, o sea, es un poco peligroso. Entonces, pero lo que pasa es que eso lo deriva del Antiguo Testamento y las profecías acerca del tiempo de la iglesia hasta la venida de Cristo. Y realmente los apóstoles no tenían la idea de que 2000 años
y vamos a esperar. Y lo que notas cuando escriben es que con la franca abierta hay esperanza de que Cristo puede venir muy pronto. Entonces, eso es el tono del Nuevo Testamento. En la Reforma Protestante, algo que pasó es que desde San Agustín de Epio, fue un excelente teólogo, pero tenía como unos errores en su teología. Entonces, Agustín tomó el modelo, o sea, simplemente como para lógica, tomó el modelo de lógica de Platón y entonces viendo que siempre hay como la figura, lo que es real, como el logos, lo que es original y verdadero, trascendental y todo, y lo que es como que su sombra o su reflejo en nuestra vida. Entonces tenemos la vida verdadera y tenemos vida biológica, por decir. Entonces, pero Jesús es la vida. Entonces, viendo eso, y lo que pasa es que Agustín fue un teólogo que cuando ya, después de que Roma ya era cristiana, ¿okay? Constantino se convierte, él convoca porque había polémicas doctrinales, mucha herejía, lo que leemos en el Nuevo Testamento, o sea, 200 años después seguían peleando los mismos puntos de doctrina. Entonces Constantino convoca un concilio de obispos de todo el imperio. Entonces, y por ejemplo en Nicea hacen el credo apostólico, hacen el credo, entonces otro concilio hacen el credo de Nicea. Entonces mucho de que quizás hayas memorizado en algún momento, viene de esos dos credos, que son más bien, un credo no es como una constitución, sino credo en latín es creo. Entonces creo en Dios Padre, ¿okay? Credo en Dios Patris y así, entonces en latín. Entonces creo, y es un resumen de lo que los apóstoles enseñaban, y puedes ir renglón por renglón en ambos credos y ver exactamente el texto bíblico que lo soporta, y hay muchas veces más que uno, y no solo del Antiguo Testamento, pero enfatizando mucho la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Bueno, entonces, desde entonces ya eso se definió. ¿Qué es el cristianismo según los apóstoles, los primeros discípulos de Jesús? Pero entonces Agustín empezó a escribir buena apologética en cierta forma, pero él tenía la idea y él propuso, y como lo promulgó y lo hizo muy popular, la idea de que ya estaba el reino de Dios, porque el emperador es cristiano, su heredero es cristiano, o sea, sigue así, que la iglesia está llegando hasta los límites de la tierra en el norte, más allá de Inglaterra, ya estaban llegando misioneros evangelizando los vikingos, ya estaban llegando más allá de Persia y todo eso. Entonces estaban viendo, no, pues realmente la tierra será cubierta del conocimiento de Dios, como el agua cubre el mar. Entonces ya estamos en el reino de Dios. Y eso afectó la escatología, porque si ya es el reino de Dios, pero Cristo no ha venido. Entonces empieza lo que hemos mencionado cuando estudiamos Apocalipsis, de amilenialismo, que el milenio no es literalmente un periodo de 1000 años reinando físicamente Jesucristo desde Jerusalén, que es lo que nosotros entendemos. Pero es interesante, los escritos de antes de eso, o sea, los discípulos de los apóstoles, Policarpo, Ireneo, Clemente de Roma y otros de estos así, Clemente de Antioquía, lo que ellos escribían, citaban sermones de otros y también citaban las cartas del Nuevo Testamento y el Antiguo, y estaban como citando esto y mostrando lo que ellos habían entendido de sus maestros, la generación anterior. O sea, los apóstoles. Entonces, que la venida de Jesucristo es física, es para reinar y es después de la tribulación, y que la iglesia será retirada del mundo antes de la tribulación. Entonces, lo que nosotros hemos enseñado
es porque vas a escuchar de reformados, vas a escuchar otra versión, que esto es apenas tiene 100 años, 150 años, y es un error, y así que el rapto y todo eso, aunque es lo que fácilmente puedes entender leyendo la Biblia. Pero ¿por qué los reformados? Y una cosa que con eso tenemos que entender en cuanto a su escatología, que es doctrinas acerca de los últimos tiempos. Entonces, lo que hay que entender de eso es que tienen error. Pero, por ejemplo, el mismo que enseña esto, enseña que el bautismo de bebés, como en la Iglesia Católica, presbiterianos, luteranos, anglicanos, es error. Y ves, como que siguieron con mucha doctrina de Roma, aún llamándose la Reforma Protestante, Martín Lutero, Juan Calvino. Entonces siguieron con mucho de lo que era el pensamiento católico romano desde San Agustín y otros. Entonces cuando entiendes eso, lo que pasa es que nosotros, y eso tiene ya 200 años fácilmente, nosotros estamos en una línea de gente que empezó a leer la Biblia sin prejuzgar lo que vas a encontrar ahí, sino qué dice la Biblia acerca de la venida de Cristo, qué dice la Biblia acerca del anticristo, que es literal una persona, qué dice la Biblia acerca del rapto, o sea, es simbólico, es literal y todo eso. Entonces, cuando vas estudiando eso, llegas a otras conclusiones. Y luego, como también eran eruditos, empiezan a leer los escritos de los discípulos de los apóstoles. Y es interesante que algunos de los reformados nunca han dado la molestia de traducir esos escritos, y eso es algo que apenas se está haciendo. Pero es interesante, o sea, que si estudias tu Biblia llegas a esa conclusión. Y luego, qué sorpresa, eso ya lo estaban enseñando antes de Constantino, por decir, y antes de todo eso ya lo estaban promulgando. Entonces, cuando lees, te das cuenta, leyendo la carta de los tesalonicenses, cómo Pablo habla, y por eso dice, si alguno no trabaja, que no coma. Y dices, órale, nada de bienestar, ¿eh? Entonces, si uno no trabaja, que no coma. Lo que pasa es que algunos nomás, ¿por qué trabajar? Cristo viene. Entonces salían, por decir, a un cerro para ver cuándo. Y luego llegaban y había despensas de la iglesia para los que no tenían para comprar de comer. Entonces Pablo dice, eso está llevando a desorden a la iglesia. O sea, no puedes estar viviendo de esta manera. Sí viene pronto y viene sin aviso, pero estamos avisados, pero tenemos mucho que hacer. Entonces pónganse a trabajar y pónganse a testificar y sean generosos y demás. Entonces cuando te enteras de que eran los problemas en el primer siglo que enfrentaban, te das cuenta que los apóstoles enseñaban que la venida de Cristo está en la puerta. Y ya tenemos 2000 años esperando eso. Pero entonces, en los postreros días, eso fue desde el día de Pentecostés hasta ahora. Son los postreros días. Porque en los postreros días es lo que Dios le dijo a Daniel. En los postreros días es cuando va a suceder eso. Pues ya está sucediendo. El Mesías príncipe fue cortado. Eso está en Daniel. Esto pasa y esto pasa. Entonces como que hay una pausa en esa secuencia de profecía en Daniel. Entonces lo que tenemos es esto, son los postreros días de este Pentecostés, desde la resurrección y ascensión de Jesús. Entonces vendrán tiempos peligrosos. Entonces eso contradice la idea de que ahora es el reino de Dios, que San Agustín creía y promovía. Entonces, o sea, son tiempos peligrosos, pero ya no, porque ya el emperador se convirtió. ¿Sí me explico? Y seguían siempre siendo tiempos peligrosos, y hasta la fecha. Y nos dice por qué. Y luego en la segunda parte del capítulo 3 nos dice cómo debemos de prepararnos, cómo tenemos que estar listos para cada situación.
Ya en capítulo 4 da un encargo final, con una advertencia final, y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, ya, Timoteo, si podemos vernos antes sería muy padre, pero si no, tú tienes algo que hacer. Entonces, para mí siempre, desde la primera vez que lo leí, es cuando me enamoré de la Biblia, en verdad, como cristiano, porque antes, pues me gustaba el Antiguo Testamento desde niño por las historias. Y ya como cristiano, y voy leyendo, Romanos era muy pesado leer todo eso, Gálatas, ay, porque los regaña tanto, y todo eso, Filipenses, gócense, digo, Pablo y Barney, o sea, ni a cuál ir. O sea, no, era apenas convertido. Y llego a 2 Timoteo y me sacudió, porque me di cuenta, esto es real, esto lo escribió con su mano, no lo dictó. Esto es, o sea, dije, o sea, como por primera vez me sentí como en el lugar del lector, como si yo fuera Timoteo. Entonces vamos a ver esto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Un recordatorio, luego Pablo en todas sus salutaciones dice gracia y paz, recordando que gracia es la salutación de los griegos, charis, o sea que el favor de los dioses, pero los cristianos decían gracia a ti, que es la gracia de Dios, el favor de Dios a ti. Y la salutación de los judíos, shalom. Entonces, charis y shalom, gracia y paz. Pero Pablo a Timoteo y Tito dice gracia, misericordia y paz, porque Santiago ya nos advierte que los que enseñamos seremos juzgados más severamente. Entonces, gracia, misericordia y paz. Doy gracias a Dios, versículo 3, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mucho sentimental y nostálgico, por lo cual, pero lo dice muy bonito, fe no fingida en ti, y me acuerdo de esto, por lo cual te encargo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y la idea es como mover leña en una fogata o en una estufa, mover la madera para que se exponga mejor y arda, que tenga oxígeno, que se exponga más madera a otro fuego y se avive el fuego. Entonces, que avives el fuego del don, no es avivar el don, sino avivar el fuego del don. Se puede enfriar. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, interesante. ¿En qué momento Pablo impuso manos a Timoteo? Probablemente cuando la primera vez estuvo en Listra, cuando Timoteo se convertiría. Entonces apedrean a Pablo, lo arrastran fuera de la ciudad, Dios lo levanta. Entonces los discípulos de Listra estaban rodeando a Pablo, todo así, y Dios lo levanta. Un año después Pablo regresa y Timoteo, un joven, está listo para ser asistente y acompañarles. Interesante, ¿no? O sea, cómo le impactó. Pero ¿en qué momento impuso manos? Entonces dice que el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, ¿qué don sería? ¿Y cómo supo Pablo que recibió ese don cuando impuso su mano? No nos dice, pero Timoteo sabía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, algo que es
Espíritu de cobardía es exactamente eso. O sea, lo que mora en nosotros no nos produce cobardía, lo que Dios ha puesto, sino de poder y de amor y de dominio propio. Pero no es dominio propio que es como en Gálatas 5, dominio propio o templanza, que es encratella. Y encratella, como kratos, como democracia o demócrata, entonces encratella es que tengas el poder en tu mano, así, encratella, como las riendas de un caballo. Entonces, eso es dominio propio. Y aquí cuando usa esta palabra, dominio propio, ¿verdad? O sea, lo que es un léxico griego, lo que les explicaba. Entonces, es una mente sana. Qué interesante, ¿no? Es poder pensar bien. Y entonces, parte del problema es que corre nuestro pensamiento, empezamos a imaginar cosas, empezamos a escribir historias de un futuro que aún no existe, lleno de miedo, lleno de ansiedad y todo eso. O sea, necesitamos ver que lo que Dios hace en nosotros, el Espíritu de Dios viene a nosotros y produce poder, produce amor y también nos da una mente sana, una sana forma de pensar. Entonces, y es bueno saber eso, porque luego a veces dices, yo siempre negativo, yo siempre así enojado, yo siempre, dominio propio. Así, no es jalar las riendas del caballo, sino poder decidir qué es lo que voy a pensar. No ser obsesivo, no ser atacado de miedo, no, o sea, puedo decidir lo que voy a pensar. Y creo que eso es importante. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, otra vez no preso de Roma, sino preso de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, pero no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, porque Timoteo puede estar pensando, y eso es natural, mira, cuídate, no hables tan abiertamente, porque mira, Pablo ya lo van a ejecutar, ahora sí nada de teatro de audiencia con el emperador, ya está sentenciado. Entonces, o sea, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ahora, dar testimonio es el verbo martureo. Entonces, martureo es testificar o dar testimonio. Pero martur, en griego, ahora decimos mártir. Entonces, testificar es ser mártir. Entonces, pero porque los que no tenían miedo y daban testimonio, solían en algún momento en el futuro llegar a ser mártires. Entonces ya en nuestro idioma ya llega a ser equivalente. Un mártir es alguien que muere por lo que testifica. Pero es importante ver eso, o sea, ¿por qué preferían morir por una mentira? Si fuera una fábula, y Pedro dice, si fuera una fábula lo que hemos dicho de su resurrección, no es una fábula. O sea, ¿quién muere así como Pablo, así como Pedro, así como Andrés, como Felipe y Mateo y todos ellos? ¿Quién muere así como murieron? Feo, horrible. ¿Quién sufre lo que sufren si saben ellos que es una fábula, que es un invento? Simplemente dicen, no, ¿sabes qué? Ya mejor me meto en otra cosa. Entonces, no te avergüences de dar testimonio de lo que te puede estar costando, ni de mí. No te avergüences de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es parte de la comunión con Cristo. En Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y lo somos. Y si hijos, también herederos. Oh, bien.
si es que también padecemos con Él. ¿Ok? Entonces es todo un paquete, no lo puedo dividir. Entonces, si soy hijo de Dios, si el Espíritu me ha hecho nacer de nuevo, el Espíritu testifica a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy heredero de Dios. ¿Ok? Y me toca todo lo que está en la mesa, me toca todo lo que me sirven en el plato, que puede ser padecer también con Él. Entonces, eso lo veían como normal. Y nosotros no, es extraordinario, pero vivimos en tiempos de mucha oportunidad y estabilidad. Entonces, y participa de eso por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y eso es importante ver, porque pensamos, bueno, como yo tengo una habilidad, Dios me llamó para que pueda Él magnificarse con esa habilidad. Entonces, la idea, pues si soy un cantante en el mundo, digamos, como suele suceder, y ahora soy cristiano, Dios va a usar mi canto automáticamente. Y tiene ya cantantes, si no te has dado cuenta, tiene un buen de hombres y mujeres y hasta niños que cantan. Entonces, pero muchas veces como que eso persistimos. Entonces, si yo soy maestro de escuela y ahora soy cristiano, es natural decir yo voy a estar con los niños sirviendo y enseñando. Puede ser. Obviamente ya estudiaste pedagogía y todo eso, y tienes experiencia y tienes callo. No te espantas. Entonces, o sea, qué excelente, pero realmente no necesariamente. Algo que fue la experiencia manifiesta en la iglesia del primer siglo es que podrías tener esclavos profetizando, gente sin estudios, y podrían ser en su casa el que lava los caballos y limpia el establo. Pero en su tiempo libre va a una reunión de la iglesia y ahora trae una enseñanza de la Biblia, o en una parte de la reunión dice el Señor dice esto y profetiza. Entonces como que no era cosa que solo con licenciatura podrías predicar, o solo con licenciatura podrías profetizar o algo así. Tú tendrías que tener certificado de ingeniería para imponer manos en un enfermo y sanarle. O sea, eso no era el caso. Entonces, otra vez es un llamamiento santo y no es conforme a nuestras obras. Y otra vez es importante para nosotros entonces no poner un límite a lo que Dios puede hacer con nosotros. Y una forma de limitar es que, bueno, como yo fui músico muchos años y ahora soy cristiano, obviamente voy a ser músico para Cristo. Puede ser. Pero otra vez es limitar. Eso es limitar a Dios. Pero puede ser que también, como no soy eso, como en el mundo solo fui un dealer de drogas, o sea, realmente, ¿cómo puede ser eso útil para Dios? Tus manos, tus pies, tu boca, tus oídos, tus oraciones. O sea, por eso a todos los hombres les digo siempre, pues ¿sabes qué? Apúntate para estacionamiento. Es un excelente ministerio, es un excelente punto de inicio para conocer a otros, para servir juntos, son camaradas al rato. Es excelente eso. ¿Por qué? Porque aprendes muchas cosas y realmente también si eres fiel y aguantas vara, porque sí hay vara, y eres fiel y aguantas todo eso, en el proceso empiezas a descubrir que Dios te está colocando en otra área de servicio. Dios te está mostrando cómo servirle y todo eso, pero tienes que hacerlo, tienes que empezar por algún lado y es un buen comienzo. Entonces, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y es interesante, cuando Pablo se concretaba a ir con los gentiles, podría tener problemas, como cuando lo apedrean, o cuando lo encarcelan en Filipos. Pero lo que empezó el espiral de problemas para Pablo fue cuando fue a Jerusalén a entregar un voto, aceptó un consejo porque quiso quedar bien, porque era humano, quiso quedar bien y hacer políticamente algo, dar una buena presentación y una buena apariencia para los cristianos en Jerusalén. Y realmente fue un error. Pero Dios lo usó, lo protegió y fue a predicar el Evangelio al emperador de Roma. Entonces, es importante para nosotros ver esto, que él fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y el efecto que él está teniendo hoy, ya muerto y con el Señor, o sea, el efecto que él está teniendo entre los gentiles, que es toda nación. Entonces van a un lugar remoto de África, de Asia, el sur del Pacífico, están con caníbales o algo, están traduciendo las escrituras en su idioma, y es importante ver qué sucede cuando llegan a las cartas de Pablo, Romanos, pero cuando llegan a Efesios, y ver cómo conectan en culturas primitivas que viven en era de piedra, digamos, pero conectan cosas que dice Pablo en sus cartas y se dan cuenta, eso ya lo pensábamos. Pero como nosotros tenemos la idea, porque así los antropólogos nos enseñaron, que la gente que vive en esos lugares no sabe nada y no pueden pensar muy bien, pero tienen realmente una cosmovisión bastante correcta. Viven muy mal y hasta comen a sus enemigos, pero su cosmovisión incluye al Dios Altísimo, incluye la doctrina de la caída del hombre, incluye la esperanza de redención. Ya estamos bastante bien con esos 3 puntos. Ok, entonces, seguimos. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién, no en quién, sino a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y más adelante va a decir, guardar mi depósito como en un banco. Okay, Él es poderoso. Lo que he depositado en Él, Él lo va a guardar. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. También, Pablo dice, he depositado algo en el Señor que Él está guardando, pero Él ha depositado algo en mí. Entonces, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué es lo que ha depositado? La verdad, ha depositado su palabra, ha depositado su gracia en nosotros. Entonces, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Asia es todo lo que es ahora Turquía. Entonces eso incluye Listra, de donde era Timoteo, Listra y Derbe, Antioquía de Pisidia, Iconio, Esmirna, las iglesias a donde Juan escribió, Éfeso, que tanto que sucedió tan bueno en Éfeso, pero como que ya nadie, como que es un problema mencionar a Pablo, entonces como que le están quitando las etiquetas en todo lo que han subido a Facebook, que como que no quede resaltado. ¿Por qué? Por la fuerte persecución. Entonces dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Pero abandonar no es nada más, pues queremos mucho a Pablo, pero ya no vamos a mencionarle porque puede causar problemas, sino realmente no estamos de acuerdo con él. Entonces ese problema que había de herejías y de manipulación. Entonces, persiste hoy, es increíble. Cuando
lo que yo he visto en mi vida de errores y doctrinas raras y simplemente para arrastrar gente y ganar seguidores y todo eso. Entonces, Figelo y Hermógenes. O sea, ponles nombres bonitos a sus hijos. Figelo y Hermógenes no son. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Pero otra vez vengo a visitar al preso Pablo. ¿Y qué es usted? Cuando yo iba a la cárcel así, están con la bitácora y mi nombre, iba cada sábado durante 4 años y el mismo que apunta a eso le tenía que deletrear todo mi nombre. Y así, ¿y qué es de usted? Es mi amigo. Y se me queda mirando. Entonces hacían revisión, entonces abrían mi Biblia, así, porque luego, ¿qué tal si le he cortado y dejado un hueco y tiene drogas o alambres o algo para hacer ganzúa y salir, librarse de la cárcel, todo eso? Quitaban los zapatos, estaban viendo si el tacón tiene algo falso. 4 años y digo, soy el mismo pero así. Entonces Onesíforo, o sea, no tuve vergüenza de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, pensando en el tribunal de Cristo. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Imagina otra vez, Timoteo abre esto, es un rollo de papiro, lo está leyendo y lo que siente su corazón. Está poniéndose todo muy oscuro, está poniéndose más difícil. Ha sido difícil todo el tiempo y ahora está poniéndose más difícil y Pablo probablemente ya no sale libre. Se está despidiendo de mí y me está diciendo, acuérdate de esto, o sea, toda la corriente cambió, todo el tiempo que Timoteo se encargó en Éfeso, pero algo es interesante lo que pasa, años después, okay, Pablo está, eso es como el año 67, por decir el año 90, 95, Juan escribe a las 7 iglesias en Asia. No eran más de 7, pero a 7 específicas. Lo que vimos en Apocalipsis. Éfeso estaba muy bien. Has probado a los que dicen que son apóstoles y no son y los has hallado mentirosos. ¿Okay? Ya habían dejado su primer amor, pero realmente aguantaron vara durante esas corrientes de doctrinas y vientos y persecución y todo eso y se mantuvieron. Y otros pasaron cosas muy fuertes, Esmirna y todo. Otros estaban muy mal como la Odisea, pero son iglesias de la misma región, que Pablo seguramente conocía de ellos. Entonces, en este tiempo Pablo lo ve mal. O sea, eso está muy duro, entonces cuidado, Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces tenemos que ver, porque muchas veces cuando llegamos tarde o se nos olvida algo y decimos, bueno, lo bueno es que estamos bajo la gracia, como que realmente no importa, da igual, que es el concepto de gracia y que realmente es una equivocación. Entonces gracia es favor de Dios y es inmerecido. Entonces esfuérzate en lo que no mereces tener, pero has recibido. Por la gracia somos salvos, por medio de la fe. Entonces, recibiendo favor que no merezco, pero lo tengo. Entonces, esfuérzate en la gracia. Entonces, eso contradice la idea de que puedo nada más ser como ahí se va, y ni fu ni fa, y todo eso. O sea, puedo ser muy pasivo en lo que hago como cristiano y no como que resistir o esforzarme más o empujar un poco. Entonces, no, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en el favor que Dios te ha dado. Aprovecha, utiliza el favor que te ha dado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora fíjate esto, lo que has oído de mí ante muchos testigos. A los corintios Pablo dice, yo también les he enseñado lo que recibí,
que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y lo partió. Ok, entonces tenemos ¿cuántas generaciones? De Jesús a los apóstoles, Pablo. Ok, de Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Ahora lo que pasa es que todos los demás que oyeron a Pablo, Timoteo y todos los demás, Tito, Lucas, Aristarco, diferentes, o sea, Aquila y Priscila, todos los que estuvieron trabajando con él, reconociendo su apostolado y sujetándose a eso y colaborando, todos ellos están al par de Timoteo. Entonces son muchos testigos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Entonces es importante decir, yo muchas veces les he comentado cosas del avivamiento que tomó lugar en los 60, toda la década de los 70, persistió un tanto en los 80 y de cierta forma está sucediendo aquí en Morelos, aquí en Semilla. Ok, entonces, pero parte de eso es decir, yo vi esto pasó, yo estuve cuando fulano predicó esto. Yo estuve cuando oramos esto y vi lo que pasó. Entonces es importante porque no estuve solo. Entonces, por eso cuando pusimos la película Revolución de Jesús, es en parte ficticio porque es como un mosaico de diferentes personas y diferentes eventos y todo eso, pero te da una idea de lo que pasó. Pero a mí me súper sacudió y me hizo llorar toda la película la primera vez y la segunda también. Estaba en un avión y una señora en la siguiente fila adelante, como ponen pantallitas en el respaldo del asiento, estaba viendo y estoy viendo así y empiezo a llorar. Y estaban dos grandotes, yo estaba en el asiento de en medio, dos grandotes así, digo, voy a ser que estoy tosiendo. Así, pero me movió mucho. Ahora, ¿por qué? Porque me acordé de muchas cosas y dije, yo estuve ahí, yo vi eso, conocí al que un actor está representando. O sea, cuando ves todo eso, dices, ok, lo que has oído de mí, Pablo dice a Timoteo, ante muchos testigos, Timoteo no estaba solo. Y ayúdales a recordar lo que también oyeron y vieron, así como te ayudarán a ti a recordar lo que viste y lo que oíste. Y como Pedro y Juan dijeron al concilio en Jerusalén, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, por eso, o sea, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces tenemos al Señor, los apóstoles, Timoteo y todos los que oyeron a los apóstoles y todos los que ellos van a enseñar, que también enseñarán a otros. Entonces 1, 2 apóstoles, 3 Timoteo y esa capa, los que Timoteo va a encargar y enseñar y ellos en su momento enseñan a otros. 5 niveles, 5 generaciones, por decirlo así. Ahora, ¿en qué generación estamos? Alguien hizo una paráfrasis muy excelente en como los 40 de diferentes partes del Nuevo Testamento para estimular lectura de la Biblia. Y un británico. Y él escribió en la introducción a su paráfrasis del Evangelio de Juan, que Juan escribió eso al finales del primer siglo. Pero para entonces lo que estamos hablando es en qué generación estamos. Si del Señor Jesús a los apóstoles a Timoteo es la tercera, entonces después de Timoteo, y Pablo escribe eso a Timoteo, 30 años después, estás hablando a gente que nunca ha escuchado a un apóstol, porque Pablo es ejecutado, Pedro a rato solo queda Juan, pues ¿quién puede decir yo escuché al apóstol Juan en Éfeso antes de que él muriera? Y, o sea, piensa en eso, lo que significa entonces que Juan como que en su evangelio incluye información apostólica que de primera mano que él vio en la vida de Jesús para los de tercera y cuarta y quinta generación que nunca han escuchado a los apóstoles, no conocen a los
testigos oculares que tocaron a Jesús después de resucitar, que verificaron todo lo que dicen los evangelios, o sea, que pueden decir, lo vimos, lo tocamos, lo oímos, y aquí ya me decapitaron por haberlo visto y decirlo. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros en qué generación estamos? Entonces, algunos han hecho esto, que Dios hizo un avivamiento, y podemos decir que el hombre que usó principalmente en eso fue Chuck Smith. Ok, entonces él discipuló a unos hombres que después fueron a plantar iglesias y discipular a otros hombres. Ok, y básicamente en lo que estamos, yo soy de esos. Ok, tercera generación. Chuck Smith, los hombres que él enseñó y la siguiente generación. Pero ya hay más después de eso, y cada uno empezó a hacer más así. Entonces podemos decir que Talí, allá en Semilla, Veracruz, es ya la siguiente generación. 20 años más joven y diciéndoles las cosas y recordándoles las cosas. Y él puede decir, yo llegué a Semilla Cuerna cuando todavía estaba la carpa. Entonces, porque eso como que todos están así. Entonces sí sufriste. ¿Ok? Entonces, o sea, esto es. Cuando yo ya no estoy, si el Señor no ha venido antes, vas a poder decir, yo me acuerdo este ejemplo de cómo el caballo, que realmente, porque su instinto es trabajar contigo, como el caballo, bien, simplemente le pones así la correa, no le tienes que jalonear, le pones aquí la rienda y él da vuelta. No le tienes que jalonear, es atento y dispuesto. Entonces, con la idea de que así quiero ser yo, que Dios no me tenga que poner así, jalonear y órale y así. O sea, simplemente sí, quiero ir a donde tú quieres que vayamos. Entonces, y vas a decir, yo me acuerdo. ¿Sí me explico? Entonces, en tu momento vas a tener que decir a otro, mira, es como, o sea, caminar con el Señor es esto. Tú eres el caballo, Él es el jinete. Tienes que entender esto de primera. O sea, que tú no mandas, Él lleva las riendas, pero ¿cómo las lleva? Y cómo sería bueno tú responder, y cómo puede ser un deleite cabalgar. Lo escuché de mi pastor. ¿Ok? Entonces, si al rato esa persona va a decir, pues yo aprendí de alguien que su pastor lo dijo. O sea, eso se ha estado haciendo durante 2000 años. Y aquí estamos. ¿Sí me explico? Ejemplos, historias, recuerdos, nuestra memoria de algo, y con la Biblia abierta diciendo, es así, es así. Ok, entonces, para mí es emocionante, porque es una cadena de almas, de gente que ha vivido, ha caminado, ha predicado, ha orado, ha criado hijos, han construido templos, han dado su vida, han traducido las escrituras, han hecho pan, o sea, miles y miles y miles de personas, y con todos los oficios y todas las ocupaciones, cada quien con su trasfondo y su propia historia, y todos testificando de la gracia de Dios. Y aquí estamos. Entonces, tú pues, y acuérdate, cuando dice pues, es como decir en otras palabras, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Interesante. Y da 4 ejemplos aquí. Yo un caballo, pero él como un soldado, sufre penalidades. Pablo sabría, ya para esas alturas, ya tiene algunos soldados convertidos. Entonces han tenido pláticas de, ¿y qué? Cuando es marcha forzada, ¿cómo es? ¿Cómo te pagan? A ver tu armadura. No, pues ponemos esto. ¿Y eso qué hace? Bueno, en un combate, o sea, va a querer hacer esto. Si tiene lanza, tú pones escudo aquí, entonces lo que va a hacer es tratar de clavar la lanza en tu pie. Entonces haces esto y por reflejo ya puede sacar una navaja y matarte en el corazón. Entonces, o sea, va, ¿a poco?
Y entonces, ¿por qué traes esto todo así de cuero grueso en el escudo? Pues es una nueva tecnología, porque hay dardos de fuego que es un globo de vidrio con un combustible y lo prenden, entonces no es una flecha, pero es un dardo, lo lanzan y se revienta aquí en tu escudo y tu ropa y todo está ardiendo y ya estás así, entonces ya te pueden llevar, ya los arqueros ya te van a hacer como puercoespín. Entonces, pero entonces tomaban eso y lo dejaban saturarse en agua. Entonces el cuero está saturado y cuando caen los dardos de fuego nomás hace así, tss, se apaga. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todo dardo de fuego del enemigo. Entonces Pablo teniendo esas conversaciones y ahora ya lo estamos transmitiendo y Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos también enseña a otros que sean fieles para transmitirlo bien. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tuve un amigo que era mayor en el cuartel en Tehuacán. Entonces está el coronel y él como mayor y otro que era mayor que tenía que ver con área de medicina. Entonces, y él me comentó muchas cosas, o sea, bueno, cómo es el soldado, y qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y demás. Y me comentó que luego nomás llega el orden que este batallón ya se va a ir a Sonora, o a Yucatán, o Chiapas, ¿ok? Ya. Y les dan 15 minutos, porque son soldados, pero también son maridos, papás y todo eso. Entonces él a veces como que iba avisando rápido y les da 5 minutos. Ve, avisa en tu casa. Porque viven en el cuartel, pero por decir, tiene su esposa por ahí y sus hijos y demás. Entonces la esposa tiene que empacar todo. Y eso sucede a cada rato. Tiene que empacar todo, tiene que correr a la escuela a pedir los papeles de los niños, ir todo y alcanzarles a donde van ahora a vivir un tiempo. Tuve otro amigo que su papá era militar y el apodo de su papá era el Magueyes. Entonces, y era tremendo, pero sus hijos iban naciendo, o sea, eran de toda la República Mexicana, porque así como iban cambiando durante 30 años de ser soldado, iban naciendo sus hijos. Entonces eran, pues tú dónde naciste, y uno dice, no, pues aquí en Tlacotepec, que era como a 30 minutos de Tehuacán. Pero y así, otros no, pues en Sonora, en Puebla, en Veracruz, y así. Entonces, tú perteneces, eres MG en tu cartilla, material de guerra. Así, lo que la patria necesite, estás para ofrecer. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, no podía tener una papelería y también estar en servicio activo como soldado. Y pues es que tengo que atender mi tienda porque no llegó mi empleado. La patria no reconoce tu papelería, entonces Nel. Entonces, pero son humanos, entonces ¿qué hacer? Bueno, si tienes que hacer una mentalidad. Tengo uno solo que tengo que agradar. Y para mí como pastor es difícil porque quieres complacer a todos, quieres ver a todos bien, quieres ver a todos felices, que todos contentos, como una abuelita, ¿no? Que todos estén comiendo y veo mover sus bocas o que algo te doy más y así. Entonces todos bien y todos felices. Y pero aprendí que cuando predicas, muchas veces tienes que tomar en cuenta quién está aquí, que llegó alguien, yo sé que él no sabe nada de lo que estamos, o sea, no entiende nada, porque no tiene el contexto. Entonces como que agregas algo, pero por encima de todas las cosas, predico a un público que es una sola persona, el Señor Jesús, solo Él. Los demás no es que no importan ustedes, pero realmente Él está allá y quiero que Él esté contento y satisfecho con el sermón. Entonces cuando tú empiezas a desempeñar todas tus tareas así,
es uno que tengo que agradar. Él tiene que quedar satisfecho con lo que hago cada día. Te simplifica, o sea, dices, ay no, eso es complicado. No, te simplifica todo. Entonces, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. O sea, aquí ya son medallas, pero no es coronado si no lucha legítimamente. Si hace trampa, descalificado. Entonces, y eso es algo real hoy en el ministerio, ¿ok? Entonces, el que lucha, ¿te acuerdas que hace unos años hubo un maratón y uno que había sido como postulado o quería ser candidato a la presidencia, tenían todo como un microchip en su tenis, en la suela, y entonces tenían que seguir la ruta y había sensores. Si sigues en la ruta, va en secuencia, pero cortó. Pues no sé por qué no leyó, o sea, y ahí está, ¿no? No es que me hackearon o a ver qué. Y dices, sí, y no ganó, fue descalificado. Y qué bueno, porque quería ser presidente. O sea, ya es suficiente con lo que tenemos a veces y no queremos otro más. Entonces, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Por qué dice eso a Timoteo? Porque van a haber otros que están usando tácticas o incentivos o algo atractivo en su modo de predicar o de pastorear o algo así. Y sí, logra un objetivo, pero es tramposo. Y eso existe hoy. Entonces, simplemente Timoteo, ¿quieres? O sea, después de fatigarse en toda la ruta, y nomás haces esto, cortas esta vuelta nada más, porque ya estás harto, ya estás cansado, y eso te descalifica de todo. Ya no valió todo lo que corriste. Y eso lo he visto en algunos, o sea que hasta que yo he tenido que ver en su vida y estoy con uno que apenas me lo encontré y fue un buen encuentro para nosotros. Porque dije, a lo mejor cuando me va a ver como enemigo, pero nunca fui. Pero entonces ver esto y realmente poder llegar a fondo en nuestra plática como 20 minutos, pero muy intenso y muy a fondo, de qué había pasado en su vida y que es como si le explotara dinamita debajo de sus pies. Entonces, ver todo eso y digo, solo por hacer esto, o sea, porque ya pasó de que no, es que soy la víctima, es que soy la víctima, ya destruyó todo, o sea, ya nadie te va a tomar en serio. Es muy triste. Entonces, y no es que Dios no lo ame, y no es que no pueda ser salvo, pero realmente confórmate, ¿no? De que otros como nosotros estemos hablando contigo y recibiéndote con ternura. O sea, ya eso es bastante. Pero otra vez, o sea, así, no quieres ser descalificado simplemente por una cosa de impaciencia, porque te daba flojera, por algo así. Entonces, Timoteo, acuérdate, Timoteo, estas reglas son humanas, pero Dios es mayor, o sea, eso es entonces más importante tu integridad. Entonces, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, le va a tocar parte de la cosecha porque trabajó en el campo. Pero para que haya cosecha vas a tener que trabajar. Y eso representa en el campo muchas veces, si estás cuidando cabras como yo, entonces tienes que ir a ordeñar aunque te duela la mano, aunque tengas gripa, tienes que ordeñar las cabras en la mañana y están ya cantando y chiflando, ya quieren. Entonces, esas son realidades. O sea, las gallinas no dicen, pues hoy es domingo, hoy descansamos. O sea, tienes que recoger, todo eso se está haciendo, pero después de todo ese trabajo tienes algo. Entonces, él está diciendo, Timoteo, trabaja hacia la cosecha. No es que no, pues ya no, o realmente ya no me interesa, o total realmente no quería tanto maíz, entonces me lo voy a dejar ir. Y o sea, tienes que aguantar y tienes que mirar más allá de este día. Entonces el labrador
para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, o sea, hay mucho de eso y podríamos, así como amplié que un soldado, que todo el que milita, que el atleta, que el campesino, así, pero realmente podríamos estar aquí 4 o 5 miércoles nada más analizando esto y entendiéndolo y poniendo ejemplos en la Biblia, ejemplos en nuestra propia vida. Por eso Pablo dice, considera lo que digo, piensa. Y piensa dónde eso ya está pasando en tu vida y cómo lo puedes encaminar mejor. Bien, y ahí lo vamos a dejar por hoy. Fue mucho, ¿verdad? Así es. O sea, y es corta la carta. Pero si Timoteo conoce de qué está hablando Pablo, esto no es nuevo. Son referencias entre ellos ya comunes y todo eso. Entonces, o sea, si a nosotros nos pone así, órale, ¿cómo le llega a Timoteo? Y eso es lo que a mí me movió y Dios así me pescó. Ahora lee más mi palabra. Ahora ve, busca esto, porque hay más. Entonces considera lo que digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esto que vemos, como Pablo fue fiel en su generación. Timoteo también en su momento. Y así, aquí estamos. Y muchos que pudieron copiar esto y preservarlo y hacer muchas copias para que muchas, aunque sean fragmentos, existan hasta hoy y podemos tener una Biblia completa. ¿Por qué guardarían tanto tu palabra? ¿Por qué lastimaban tanto? ¿Por qué era como un tesoro, Señor? Pero hemos ya rascado otra vez esta noche un poco y captado el aroma de Cristo, un perfume celestial, y ha sido sustento también y como miel en nuestra boca. Y te damos gracias, Señor, por esto. Gracias por lo que es el consejo y la exhortación, el recordatorio de lo que estamos esperando, Señor. Entonces, gracias por todo eso. Y ayúdanos a considerar esto y darnos entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.